Saludamos especialmente la presencia de los servidores públicos de todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los estados que hoy nos acompañan. Del mismo modo, a los distinguidos miembros del honorable cuerpo diplomático acreditado en México, a la comunidad académica, legisladores federales y locales, funcionarios del Poder Judicial y de los órganos constitucionales autónomos, asociadas, asociados, alumnas y alumnos del instituto aquí presentes. Agradecemos la presencia del licenciado Juan Antonio Filigrana Castro, presidente del IAP Tabasco y representante personal del gobernador del estado de Tabasco, el licenciado Arturo Núñez Jiménez. Para dar inicio a este acto, solicitamos respetuosamente al presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública, Carlos Reta Martínez, haga uso de la palabra. Muy buenas tardes. Este es un gran día para el Instituto Nacional de Administración Pública por tener entre nosotros a una personalidad muy distinguida, una mexicana excepcional que ha triunfado no solamente en sus actividades dentro del territorio nacional, sino en el ámbito internacional, donde es más complejo y difícil. Alicia Bárcena es una mexicana de excepción que ha sido una mujer muy destacada en su trabajo en los organismos multinacionales y también en México. Sean ustedes bienvenidos a esta su casa, el Instituto Nacional de Administración Pública. El día de hoy otorgamos la medalla al Mérito Administrativo Internacional Gustavo Martínez Cabañas, como lo hemos hecho ya a distinguidos servidores públicos cuyo desempeño trasciende las fronteras nacionales. A través de este reconocimiento se valoran las acciones en beneficio de nuestra nación y lo relevante de sus resultados en el concierto internacional. Esta presea lleva el nombre de Gustavo Martínez Cabañas, servidor público mexicano ejemplar, miembro fundador del INAP y quien dedicó su vida al estudio y la práctica de la administración pública. Gustavo Martínez Cabañas fue funcionario a nivel federal y estatal, participó en diversos cargos y comisiones internacionales y cabe destacar que fue el primer secretario ejecutivo de la CEPAL en 1949. Honrar y reconocer a los mexicanos más destacados que han dedicado su vida al servicio público enaltece y estimula el estudio y la práctica de la administración pública. El INAP ha otorgado esta presea a tres destacadas personalidades: Fernando Solana, José Ángel Gurría y Bernardo Sepúlveda. En esta ocasión, mucho me honra en hacer entrega de esta medalla a Alicia Bárcena, mexicana de excepción, lo había dicho, que tiene una brillante carrera en la academia, así como en el servicio público nacional e internacional. Alicia Bárcena es la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, la CEPAL, desde el 1 de julio de 2008. En cuanto a su trayectoria, cabe destacar que fue secretaria general adjunta de gestión de la Organización de las Naciones Unidas. También fue jefa del gabinete del secretario general de la ONU. Anteriormente, en la CEPAL, ocupó diversos cargos importantes hasta llegar a la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL en el año 2008. Ha publicado numerosos artículos sobre el desarrollo sostenible, políticas públicas, medio ambiente y participación ciudadana. Obtuvo una licenciatura en Biología en la UNAM y una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Es doctora honoris causa por la Universidad de Oslo, Noruega, y por la Universidad de La Habana, Cuba. En julio de 2015 fue nombrada por la UNAM profesora extraordinaria para colaborar en la Facultad de Economía y otras entidades de esa casa de estudios. La CEPAL fue constituida en 1948.
es una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas. Su principal fin es contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Más tarde, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social. Los 33 países de América Latina y el Caribe son miembros de la CEPAL, además de algunas naciones de América del Norte, Europa y Asia, que mantienen vínculos históricos, económicos y culturales de la región. En total, los Estados miembros son 45 y 13 los miembros asociados, condición jurídica acordada para algunos territorios no independientes del Caribe. La CEPAL es sin duda una referencia obligada para el estudio de la historia y la realidad económica y social de la región. Cabe destacar que la Comisión desarrolló una escuela de pensamiento especializada en el examen de las tendencias económicas y sociales de mediano y largo plazo de los países latinoamericanos y del Caribe. Fue el primer esfuerzo latinoamericano sistémico a nivel institucional para crear un pensamiento propio sobre el desarrollo social y económico de la región. El pensamiento de la CEPAL ha sido dinámico, siguiendo los profundos cambios de la realidad económica, social y política regional y mundial. Desde sus primeros años desarrolló un método analítico propio y un enfoque temático que se ha mantenido hasta nuestros días. Hay quienes identifican varias etapas en el pensamiento de la CEPAL. En sus orígenes y durante los años 50 puso énfasis en la industrialización por sustitución de importaciones. En los años 60, en las reformas para quitar obstáculos a la industrialización. En la década de los 70, el pensamiento de la CEPAL se enfocó en la reorientación de los estilos de desarrollo hacia la equidad social y la diversificación de las exportaciones. Posteriormente, su pensamiento se enfocó en la superación del problema del endeudamiento externo mediante el ajuste con crecimiento. Más tarde, en la transformación productiva con equidad y más recientemente en la recuperación del crecimiento económico con equidad social y sustentabilidad ambiental. En suma, la CEPAL es un organismo fundamental para el desarrollo sustentable de América Latina. Es un centro dinámico del pensamiento latinoamericano y de la interacción de la región en el mundo. En ese contexto, la labor de Alicia Bárcena es fundamental. Se trata de una mexicana de excelencia con proyección global. Por este motivo, el INAP le otorga hoy la Medalla al Mérito Administrativo Gustavo Martínez Cabañas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor presidente. A continuación, el presidente del INAP, Carlos Reta, y el doctor Alejandro Carrillo Castro, miembro del Consejo de Honor del Instituto, harán entrega del galardón a doña Alicia Bárcena. Por favor. Solicitamos ahora a la doctora Alicia Bárcena se sirva a tomar el micrófono para dictar su conferencia magistral.
Muy buenas tardes a todos, a todas. Quiero saludar a Carlos Reta Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, querido Alejandro Carrillo, distinguidos miembros del Consejo Directivo del INAP, veo aquí a muchas amigas y amigos de muchos años, queridos embajadores de nuestra querida América Latina y el Caribe, distinguidas personalidades que nos acompañan, y quiero saludar en especial a la hija de Gustavo Martínez Cabañas, señora Amalfi Martínez. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias de verdad, porque es una gran emoción la que siento el día de hoy, porque hay dos sentimientos cruzados muy importantes. Estamos en el Aula Magna Gavino Fraga y estamos en un evento que me distingue con esta medalla al Mérito Administrativo Internacional Gustavo Martínez Cabañas, que fue nuestro primer secretario ejecutivo de la CEPAL en 1949. Ambos son para mí una ruta, una brújula a seguir, y por eso quiero extender mi más sentido testimonio de gratitud ante este honor inmerecido de verdad que el Instituto me brinda. Y recibo esta distinción con mucho orgullo y lo interpreto como un reconocimiento a la labor que realiza cotidianamente los hombres y mujeres que me acompañan en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, a quienes les dedico esta medalla, porque son ellos en verdad los que hacen este trabajo cotidiano a favor del desarrollo por la igualdad en nuestra región. Reparo con gratitud que al conferirme este reconocimiento mi nombre queda en la lista de maestros de la talla de Fernando Solana, de Bernardo Sepúlveda, de José Ángel Gurría. Muchísimas gracias, y como mujer me siento muy honrada. Quiero decirles que en esta ocasión lo hago en esta casa y en esta sala en particular, porque creo que uno de los frutos más fecundos de una generación excepcional de servidores públicos mexicanos despuntaba sin duda la inteligencia de Gavino Fraga Magaña, un humanista polifacético, padre de este instituto junto con otros mexicanos muy distinguidos, con gran liderazgo internacional. Él estuvo en la Corte de Arbitraje de La Haya y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y para los mexicanos que trabajamos en organismos internacionales, ustedes entenderán lo que significa ser reconocidos en la propia patria. Así es que quiero decirles que me siento muy honrada y me quiero asociar a lo que Gavino Fraga y su mirada aguda decían en su época, hace ya 6 décadas prácticamente, que tiene una gran vigencia y pertinencia, porque él decía que, y sobre todo hoy, cuando nos cruzan tantas incertidumbres, cuando el mundo asiste con perplejidad a la irrupción de riesgos inéditos, y cuando México contempla desde el norte cómo nos vienen señales hostiles y muy preocupantes, resuenan las palabras de Gavino Fraga, que él decía, y cito: la negociación de los derechos fundamentales del hombre a la libertad, a la igualdad ante la ley y al gobierno democrático no solo es derrumbe interno, sino peligro para la paz internacional. Eso decía él hace 60 años. Amigas y amigos, sí, hoy, hace 6 décadas, más tarde, desde la creación del INAP, encaramos, yo creo, una verdadera época de cambios. Nosotros le hemos denominado, en verdad, un cambio de época, porque vemos cómo las tendencias mundiales dominantes en la economía y en la sociedad están exacerbando las contradicciones de un estilo de desarrollo. Y nosotros desde la CEPAL siempre hemos creído que hay que mirar el estilo de desarrollo con profundidad, y hoy pensamos que el estilo de desarrollo dominante se ha vuelto insostenible. Y lo decimos porque hoy estamos viviendo cambios tectónicos de gran relevancia, como son el cambio geopolítico y la nueva reconfiguración del poder entre China, Estados Unidos y Europa, porque se han postergado los megaacuerdos comerciales y por lo tanto el libre comercio como lo conocíamos hasta hace unos cuantos, incluso meses, ha cambiado profundamente, y porque enfrentamos además cambios demográficos profundos en nuestra región. Esta es una región que crece menos demográficamente y envejece. Sí tenemos un bono demográfico en algunos países, pero se lo está apropiando el narcotráfico. Enfrentamos así también migraciones de gran magnitud y una crisis ambiental sin precedentes. Vemos que, en verdad, nuestro mundo se está
en cierta forma, empequeñeciendo frente a los grandes cambios climáticos globales. El Ártico disminuye prácticamente en los últimos 30 años a un ritmo tal que hoy se ha reducido casi la geografía en una, vamos a decir, en una cantidad, en una geografía similar a la República Mexicana. Y también estamos ante una cuarta revolución tecnológica que está transformando la economía, el mundo del trabajo, la sociedad, está redefiniendo la posición de los países y la verdad es que todos estos cambios están alterando el balance de poder. Y es así como entre las economías desarrolladas se redefinen entre sí las relaciones y nosotros, el mundo emergente, también tenemos que tener una voz propia. Además, este periodo, pues sí, se ha caracterizado sobre todo por un estancamiento secular, con una pérdida de dinamismo en sus motores generales, como es el caso de la inversión, la productividad y más recientemente el comercio. El crecimiento apenas a nivel mundial va a alcanzar un 2,5% y eso refleja la verdad, y aquí está Francis Suárez, quien no me dejará mentir, de que en verdad estamos sufriendo el agotamiento de algunos instrumentos como son las políticas monetarias, las políticas fiscales. Y por ejemplo, en el 2016 el volumen del comercio mundial de bienes creció apenas un 1,7%, su menor expansión desde la crisis mundial. Entonces, el periodo que estamos viviendo adicionalmente se ha caracterizado por una gran financiarización de la economía global, donde el valor del conjunto de los activos financieros ya hoy equivale casi a 10 veces más del Producto Interno Bruto global. Es decir, hay liquidez, dinero hay. El tema es que esa liquidez no se invierte en la economía real, sino en activos financieros. También asistimos con gran asombro al aumento histórico de la desigualdad global. La brecha entre ricos y pobres está llegando a nuevos extremos. Credit Suisse, ya no la CEPAL, que nosotros luchamos por la igualdad, pero Credit Suisse reveló que el 1% más rico de la población mundial acumula más riqueza que el 99% restante. Y estudios recientes de Forbes estableció que tan solo 8 personas, todos ellos hombres, concentran en sus manos el equivalente a la riqueza de 3.500 millones de habitantes. 8 individuos tienen la riqueza equivalente de la mitad de la población mundial. Somos así entonces testigos de una crisis, como ya dijimos, en varios frentes: económico, social, ambiental, cultural. Entonces, ¿ante qué estamos? Pues estamos también ante una imparable nueva revolución tecnológica caracterizada por la convergencia, y por eso se ha llamado la cuarta revolución industrial, porque es la convergencia de la nanotecnología, la genética, la robótica, la neurología y la masiva digitalización, que al mismo tiempo que abre opciones, es verdad, nos puede abrir opciones a la sostenibilidad, pero también genera tensiones, sobre todo en los mercados laborales, porque hay un gran temor al desplazamiento de los trabajadores en la medida en que se expanden estas nuevas tecnologías. A modo de ejemplo, ahora el Foro Económico Mundial nos decía que los países desarrollados, ahí, las actuales tendencias tecnológicas ocasionarán una pérdida de 5 millones de puestos netos entre 2015 y 2020. Es decir, ya se están perdiendo puestos en los países industrializados, sobre todo aquellos relacionados con actividades administrativas. Por eso es que tenemos que poner tanta atención. Así, en el curso de los últimos 10 meses, hemos observado cambios en el escenario político internacional que hasta hace poco eran inconcebibles. A partir del Brexit, en junio del 2016, irrumpieron en la escena internacional fuerzas políticas que han puesto en jaque la idea de que la globalización era una tendencia irreversible y que había llegado para quedarse y que todos los países deberían ajustarse a ella. La adopción de políticas unilaterales o bilaterales incluso, porque esa es la tendencia actual, que están poniendo en jaque y que están debilitando al multilateralismo, la irrupción del proteccionismo y el neomercantilismo, y el ascenso de grupos políticos con un discurso xenófobo y de intolerancia en oposición a los fundamentos de apertura y pluralidad sobre los que se construyeron las sociedades democráticas modernas, están generando justificada alarma
en la comunidad internacional y en la ciudadanía. Este nuevo escenario tiene sus raíces, sin duda, en la creciente desigualdad, sobre todo en los países desarrollados. Y solo les doy un indicador: el estancamiento de los salarios reales en los países desarrollados nos resulta que entre el 65 y el 70% de los hogares de los 25 países más avanzados, que equivalen a 560 millones de personas, sufrieron una reducción de sus ingresos en la última década. Este grupo se sienten los grandes perdedores de la globalización. Y ellos son los que están cuestionando esta globalización, sobre todo en los países desarrollados. Así es de que estamos ante un mundo con mayor incertidumbre, volatilidad y sobre todo, yo diría, desencanto ciudadano, que ha motivado a la búsqueda de respuestas. Y por eso la comunidad internacional ha buscado algunas de estas respuestas y lleva años negociando una agenda que se aprobó en 2015 y que se ha denominado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que contiene en ella 17 objetivos de desarrollo sostenible, 169 metas. Se trata de una agenda muy importante. Nosotros la calificamos de civilizatoria. ¿Por qué? Porque reconoce a la igualdad y a la dignidad humana en el centro de la agenda. Segundo, porque tiene en sus horizontes, por ejemplo, la eliminación de la pobreza extrema en todas sus formas. Es decir, el único número aceptable debería ser 0. Siempre nos hemos imaginado el fin del mundo, incluso hay películas del fin del mundo, pero nunca hemos imaginado el fin de la pobreza. Y llegó la hora. Y por eso esta agenda indivisible, con propuestas que reconocen la igualdad y la sostenibilidad como principios rectores en los que se debe basar una nueva batería de estrategias y políticas colectivas, tanto globales como regionales y nacionales. Para CEPAL, esta agenda requiere sin duda, y así lo hemos planteado, un cambio de paradigma en la formulación, la implementación y la evaluación de las políticas públicas, sean económicas, industriales, sociales o ambientales, porque las tenemos que alinear, según nosotros, a un cambio estructural progresivo, a un cambio estructural que implique superar las brechas estructurales que hoy caracterizan a nuestra América Latina y el Caribe en los ámbitos, por ejemplo, de fiscalidad, de inversión, de productividad, de educación, de innovación y tecnología, así como ambientales. Y nosotros desde CEPAL llevamos ya trabajando en la última década en pro de crecer para igualar, pero igualar para crecer. No basta crecer, tenemos que igualar y eso se convierte en el verdadero motor del desarrollo. Se trata de poner a la igualdad con titularidad de derechos en el centro de la agenda. Obviamente, la implementación de una agenda tan ambiciosa como esta, que quiere eliminar la pobreza, el hambre, buscar el bienestar social, que es progresiva en materia de protección social, que quiere cuidar la biodiversidad, nuestros recursos comunes, los océanos, en fin, es una agenda que va a ser muy compleja implementarla en nuestra región, sobre todo en los momentos actuales en donde nuestra región enfrenta tantos desafíos. Porque sí es cierto que gozamos de una década auspiciosa, pero no la aprovechamos. Fue una década muy auspiciosa entre 2002 y 2008, pero no fue suficiente para hacer este cambio en la estructura productiva y hoy que enfrentamos un escenario cada vez más problemático, eso nos complejiza la orientación y la senda para alcanzar este desarrollo sostenible con la igualdad en el centro. Porque nuestra región es la más desigual del mundo. Es cierto que la desigualdad aumenta a nivel global, pero la nuestra es, creo, la más preocupante. Y sobre todo la igualdad de ingresos, de riqueza, de medios, de oportunidades que sufre nuestra región. También vemos que luego de 2 años de contracción económica hay cierto optimismo porque retomamos las tasas de crecimiento positivo, muy bajas, porque va a estar en torno al 1,1%, y con marcadas diferencias. América del Norte, América Central y México, de hecho, van a crecer mejor, 2,3%, en contra de lo que va a crecer América del Sur, que va a ser en torno a 0,6%. Pero, de alguna manera, los países de la región se sienten optimistas porque toda la región crece, con excepción, todos los países crecen con excepción de Venezuela. Presentamos también una gran desaceleración del comercio. La verdad es que el comercio
y la poca inversión física sigue siendo uno de los temas más, yo diría, más crecientes, importantes y candentes en nuestra región. Nosotros, a finales del 2016, vimos que el valor de las exportaciones de bienes se había reducido un 5%. La región acumula así 4 años consecutivos de caída en el valor de sus envíos, lo que supone el peor desempeño comercial en 8 décadas. Entonces, estamos así y enfrentando a la vez una gran incertidumbre ante la posible revisión, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México, con políticas migratorias mucho más restrictivas y con costos de envíos de remesas con un efecto ya sentido en Centroamérica y México. Y no hemos hecho lo suficiente, creo yo, en la región, sobre todo, para volver a retomar el comercio intrarregional. El comercio intrarregional es muy importante. Nosotros teníamos un comercio intrarregional del 19% hace 3, 4 años. Es decir, un comercio que se basaba en que lo que vendía la región lo compraba en un 19% la región misma. Hoy estamos en 15%. 15% que es muy bajo cuando lo comparamos con comercio intrarregional de Europa, que está en 60, o de Asia-Pacífico, que está en 40. Y además porque el comercio intrarregional es el principal receptor de manufacturas de la propia región, es decir, de valores, de bienes que han sido producidos en nuestra región y que han adquirido valor agregado. Eso no sucede con las materias primas, por ejemplo. Y por lo tanto, para poder diversificar y aumentar nuestra productividad, deberíamos mirar con mayor, yo diría, mayor atención y frecuencia a la integración regional. Así es de que por ese lado, nuestra región también, bueno, ha tenido cautela económica, no cabe duda, la inflación está bajo control, tenemos un déficit en cuenta corriente también no muy alto, claro, no por las razones correctas, porque debería de ser por mayor actividad interna y no lo es, pero de todas maneras sí tenemos una macroeconomía, o nos toma en mejor pie este momento de estancamiento secular de las economías. Pero sí lo que preocupa, la verdad, es el riesgo del deterioro social. Nos llama a alerta el estancamiento en la reducción de la pobreza. Esta región fue una región que entre 1990 y 2014 logró reducir un 20 puntos porcentuales la tasa de pobreza, de 48% a 28% desde 90 a 2015 prácticamente. Pero ahora nosotros vemos con preocupación que esta tasa aumentó un punto porcentual desde el año pasado al presente. Y también está aumentando la tasa de desempleo y la pobreza extrema. Hoy por hoy, si la región quiere cumplir la Agenda 2030, tiene que sacar de la pobreza extrema a 75 millones de personas. Eso es el objetivo que tenemos que lograr. Además, tenemos que admitir que nuestra región sí se ha quedado atrás respecto al avance tecnológico, y por eso espero que lo que podamos hacer en conjunto con este instituto nos pueda llevar a analizar con cuidado cuáles son los riesgos al futuro del trabajo del avance tecnológico. Nosotros en CEPAL hemos calculado que la sustitución de empleos por la robótica, siguiendo datos de McKinsey en realidad, ¿no? Ahora lo estamos calculando por sectores, que la sustitución de empleos por la robótica a 10 años, o sea, dentro de 10 años, habrá reemplazado alrededor de 75 millones de empleos. Y estamos hablando de los empleos rutinarios, repetitivos, de carácter administrativo, y solamente estamos hablando de la robótica, no estamos hablando de inteligencia artificial. Entonces, creemos, querido Carlos, queridos amigos, que nada más oportuno para nuestra región que reflexionar sobre cómo debemos enfrentar el futuro con una visión de largo plazo. Y aquí en este instituto, más que en ningún otro lado, tenemos que ocuparnos de el mediano plazo, de una visión de Estado, y no una visión que realmente vaya a la próxima generación y no a la próxima elección, que es lo que generalmente nos pasa. Porque la verdad, la humanidad va a necesitar de todos los instrumentos disponibles para transformar nuestros estilos de desarrollo, de producción, de consumo, para alcanzar un desarrollo sostenible, como lo plantea la Agenda 2030. Y hoy esta agenda nos plantea desafíos a la gestión pública sobre todo y a la planificación de una manera estratégica, especialmente cómo vamos a adaptar esta Agenda 2030 a las realidades nacionales de cada país. En efecto,
12 países ya cuentan con un mecanismo de coordinación nacional, si no es que más. México la semana pasada instaló su Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, donde participaron las secretarías de Estado, los gobernadores, el sector privado, la sociedad civil. La semana pasada también tuvimos el foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible, con 31 países de los 33 que conforman la región, con autoridades de planificación. Nos acompañó el secretario de Uruguay, de la OPP, Álvaro García, y muchas otras autoridades que estuvieron con nosotros. Estuvo la viceministro de Cooperación Exterior de Cuba, por ejemplo. Tuvimos ministros y autoridades de toda la región en este mecanismo para pensar juntos, expresar la voz de la región y ver cómo fortalecemos nuestras propias instituciones. ¿Para qué? Para fortalecer, primero que nada, la gestión pública. La gestión pública, la fiscalidad, la planificación, porque las políticas de Estado nacen de lo público, y no de lo público que pertenece solo al gobierno, de lo público como el dominio de todos, de lo colectivo, de lo que nos pertenece a todos. Y creemos que además debemos echar mano de la prospectiva, justamente para poder mirar a dónde queremos estar en 2030, dónde vamos a estar por razones sociodemográficas, dónde queremos estar desde el punto de vista político, económico y social. No podemos permitir que nos lleve la coyuntura. Tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer en los próximos 10 años, qué tenemos que hacer hoy, porque el corto y el largo plazo empiezan al mismo tiempo. Entonces se trata, creo yo, de que se elaboren estas estrategias de mediano y largo plazo con visiones de país que incluyan a los objetivos de desarrollo sostenible y la planificación participativa, porque hoy la sociedad quiere participar, quiere propiciar su voz, quiere decir qué quiere la sociedad. Ellos nos han dicho nada sobre nosotros y nosotros, y tienen razón. Y por eso, por ejemplo, México y otros países han desarrollado instrumentos como el gobierno abierto, para fortalecer alianzas para el gobierno abierto, como una iniciativa dirigida a promover estados abiertos, estados transparentes, que rindan cuentas, que respondan a sus ciudadanos. Y sabemos, pues, que no estamos en el mejor momento, quizás, porque tenemos todos un momento de consolidación fiscal, donde el espacio fiscal es cada día menor. Sin embargo, tenemos capacidades para desarrollar algunos instrumentos. Por ejemplo, creo yo que uno de los problemas más graves que tiene nuestra región, en primer lugar, es la baja tributación. Y muchas veces nos encontramos con que el sector privado se queja de las reformas tributarias, pero aún ahora nuestros países tributan mucho menos que la OCDE. Nuevamente, Francis no me dejará mentir, que si bien la región ha hecho progresos en sus reformas fiscales, más de 15 países, hemos aumentado la tributación a 21%, pero estamos lejos del 30 o 34% de la OCDE. Y solo con una tributación progresiva vamos a generar algo que nosotros le llamamos ingresos permanentes para gastos permanentes. Lo que no podemos esperar es que los ingresos no permanentes, como las ganancias del petróleo o de la extracción de recursos naturales, financien gastos permanentes como la educación o la protección social. Son ingresos permanentes para gastos permanentes. Y creo que tenemos que hacerlo también a partir de otro gran elemento, que es la evasión fiscal. Nosotros no podemos seguir adelante con esta estrategia de financiamiento para el privilegio. En las Naciones Unidas hablamos del financiamiento para el desarrollo, pero nuestros países siguen en el financiamiento para el privilegio, es decir, la evasión y la elusión fiscal. Hoy debe de ser detenida en su totalidad. Hoy esa evasión y elusión fiscal llega a prácticamente 6,7% del PIB y es equivalente a alrededor de 340,000 millones de dólares. Con eso podríamos financiar, ¿qué digo yo?, la Agenda 2030. Podríamos sacar a muchos de la pobreza. Entonces, hay que cautelar sin duda el nivel del gasto público, su composición, evitar ajustes excesivos en la inversión pública y el gasto social, porque la inversión requiere sin duda de un esfuerzo público, pero también privado, y por eso tenemos que cambiar la conversación con el sector privado. Tenemos que generar alianzas y coaliciones diferentes y nuevas, y creemos que la Agenda 2030 nos brinda justamente esa brújula para que el sector privado y el sector público unan esfuerzos para lograr esta agenda tan importante. Eso nos va a llevar a que necesitamos una nueva arquitectura estatal,
que posicione al Estado en el lugar que le corresponde para conducir las estrategias de desarrollo de la región. Y se trata de tener una mirada crítica de su desempeño histórico, ser capaces de perfilar su papel y dotarlo de herramientas suficientes, encontrar sobre todo el equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad. Nosotros en CEPAL hemos hecho una propuesta que con todo gusto, cuando ustedes gusten, la venimos a proponer, a explicar, pero se trata de lograr nuevas instituciones y alianzas para hacer un cambio estructural progresivo que nosotros lo basamos en 3 eficiencias. La eficiencia keynesiana, que es una noción, o sea, robándole el término a Keynes, es cómo las economías superavitarias en el mundo, Alemania, China, etcétera, deben lograr una mayor coordinación para estimular la economía. Es lo único que nos va a sacar de la crisis actual, que haya verdadera coordinación monetaria, fiscal y que eso potencia la demanda agregada. No nos pueden pedir a los países deficitarios que seamos quien saquemos la economía mundial adelante. Esa es la eficiencia keynesiana. La segunda es la eficiencia schumpeteriana, que se refiere a cómo el rol que debemos darle al aprendizaje y a la innovación. Es decir, si tenemos expansión de la demanda agregada y tenemos la capacidad de sumarnos al nuevo paradigma tecnológico y como Schumpeter decía, la destrucción creativa, y movámonos a estructuras mucho del conocimiento. Y la tercera eficiencia que nosotros hablamos es la eficiencia ambiental. ¿Cómo logramos esta transformación para generar un crecimiento con menor contaminación, con mayor generación, por ejemplo, de energías renovables y con sendas bajas en carbono? O sea, se trata de promover justamente inversiones diferentes, encadenamientos regionales, potenciar a los proveedores locales, hablábamos de las compras públicas, pero también comprarnos entre nosotros los insumos que requerimos para producir. Y entonces creo que una agenda como la Agenda 2030 nos invita a modernizar nuestras instituciones, a fortalecer el trabajo transversal, a integrar las dimensiones económica, social y ambiental, y sobre todo que nos lleve a una agenda que esté a favor de las personas, a favor del planeta y de la prosperidad compartida. Pero también es una agenda que nos obliga a interrogarnos acerca de qué estamos haciendo. Y por eso nos lleva a repensar el futuro y nos lleva también a poner de nuevo enfrente a nosotros el valor del interés general y de la provisión de los bienes públicos. Cuando la sociedad queda reducida a un entramado de relaciones privadas y la acción pública pierde todo propósito social, el Estado se desprestigia y sus funciones se reducen ya no a promover o a proveer el bienestar, sino a exigir obediencia de sus ciudadanos. Cuando los derechos económicos, sociales y culturales mutan de derechos humanos a simples derechos al consumidor, los derechos civiles y políticos se vacían de contenido. Cuando la acción política no cambia nada importante en la sociedad, surge la indignación de unos y la perplejidad de otros. De ahí la importancia de recuperar esa vieja idea de nuestra Constitución mexicana, del interés general, del interés público, que nos remite a la creación y provisión de bienes públicos por parte del Estado en beneficio de toda la sociedad. Que no quiere decir que el Estado lo haga solo, pero el Estado tiene que marcar la dirección. Y este esfuerzo demanda de administradores públicos que estén a la altura del desafío, servidores calificados que asuman su labor con pasión, con compromiso, con herramientas de vanguardia y conocimientos, pero fundamentalmente con sensibilidad social, con proyecto político, con esa conciencia del rol insustituible que juega la política pública en la construcción de una comunidad digna. México y la región requieren los mejores talentos, dispuestos al servicio público, a la transparencia. El ciudadano está harto de la corrupción y de la impunidad, y por eso instituciones como el INAP pueden estimular la formación de jóvenes de excelencia. Amigos y amigas, en esta casa de Gabino Fraga, de Gustavo Martínez Cabañas, donde se ha forjado una tradición de compromiso con una administración pública que fue el instrumento de superación social para México, se inscribe en letras mayúsculas la figura de quien hoy me dan esta medalla
con la que me honran. Me refiero a Gustavo Martínez Cabañas. Él fue un gran pionero de la disciplina, profesor de generaciones, un hombre que transitó con solvencia el recorrido de la docencia a las responsabilidades públicas nacionales e internacionales. A mucho orgullo debo decir, cuando vengan a CEPAL en Santiago, verán que la primera fotografía de todo el grupo de secretarios ejecutivos, justamente él, Gustavo Martínez Cabañas, primer secretario ejecutivo de la CEPAL. Cuando nuestro tiempo nos invita con urgencia a relevar la importancia de nuestro postergado sueño de integración, cuando la región demanda la búsqueda colectiva de caminos a un desarrollo justo, cuando se hace más necesario encarar los desafíos globales con una sola voz, encontramos cantera fecunda a nuestros empeños en Gustavo Martínez Cabañas. Él mismo ya, en 1949, nos recordaba que, y cito, no obstante la diversidad de suelos y climas, la multiformidad de los problemas, es innegable que la América Latina constituye una de las regiones de mayor unidad en el mundo. Pilares de esta unidad son la comunidad de cultura y de ideales, la conciencia de hermandad, un mismo prototipo de tradiciones y de evolución histórica, y finalmente problemas cuya variedad se engarza, sin embargo, en una misma trama de causas y de finalidades. Qué vigente es el pensamiento de Gustavo Martínez Cabañas. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Alicia Bárcena. A continuación se abrirá una ronda de preguntas y respuestas que moderará el secretario del INAP, el maestro Gerardo Gil Valdivia. Solicitamos levanten su mano y se identifiquen, por favor. Buenas tardes. Abrimos esta sesión de preguntas y respuestas. Les suplicamos que se identifiquen y que sean breves en sus intervenciones, por favor. Le propondríamos a la señora Alicia Bárcena tomar 3 o 4 de una primera ronda, si le parece, y yo pienso que la primera, para alusiones personales, es Francis Suárez. Te traen el micrófono, un segundo. Agradezco las alusiones personales de mi queridísima amiga Alicia Bárcena, casi encierran una provocación intelectual. Bueno, yo quisiera de manera muy especial, yo que es un orgullo que Alicia Bárcena haya recibido este homenaje del INAP. Y yo creo que lo que hay que mencionó mucho las ideas, ¿no? Alicia Bárcena a la vanguardia de las ideas. Yo recuerdo que la CEPAL, la dirección, fue quien primero puso el tema de la igualdad en un lugar central. Después te copió la OSD y después vino Piketty, pero la verdad la CEPAL fue antes que los otros, ¿no? Y ahora, bueno, pues viene ahora el gran cambio de paradigma 2030. En alguna medida yo creo que hay que celebrar que en ocasión de Trubicity, de la reunión muy importante que se dio, que la verdad nuestra ley de planeación, que básicamente estaba bastante empolvada, se desempolva un poquito para poner los objetivos 2030. Creo que es muy importante. Ahora, yo creo que hay que hacer mucho más cosas sobre la ley de planeación para ajustar a los nuevos tiempos, justamente con la idea de perspectiva que tú señalas. Bueno, voy un poco a la provocación, y hacia allá va mi pregunta. Yo creo que el punto principal es los objetivos están muy bien planteados. Con mucha frecuencia los objetivos se plantean, pero no se desarrollan suficientemente los medios necesarios para cumplir los objetivos. Y tú has planteado algunos muy importantes, con toda razón, como el caso de la fiscalidad. Pero yo creo que es muy importante, porque yo que a veces en América Latina se confunden los medios con los fines. Apertura comercial no es un fin, es un medio. Las reformas estructurales muy desgastadas no es un fin, es un medio. Entonces digo que es un tema. Ahora, me gustaría que pudieras comentar un poco más
sobre los instrumentos. Y un poco yo voy a provocar un poquito. Creo que en el caso de México, desde 94 desarrollamos una apertura comercial exitosa, como apertura comercial, pero fue un modelo sustentado en las exportaciones, como lo han dicho distinguidos economistas mexicanos, que no genera crecimiento. Eso en parte fue porque en 94 no hicimos muchas de las cosas que la CEPAL recomienda, que es la política industrial moderna, la política tecnológica y el estudio de las cadenas productivas que la CEPAL ha estudiado mucho. Ahí a lo mejor podrías compartir. Cadenas productivas no nada más hacia afuera, sino hacia adentro. Ese es uno. La inversión pública, bueno, hasta el Fondo Monetario reconoce que la inversión pública es un bien, que genera un factor multiplicador y que es un elemento muy importante. En México llevamos 4 años de crecimiento negativo de la inversión pública. Ese es un tema, y la infraestructura que se podría hacer importante. Otro tema que también es instrumento que está en las ideas fuera de aquí, no tanto aquí, ingreso básico e ingreso mínimo. Y finalmente no podría mencionar, porque eso lo hemos platicado mucho, si la banca debe de servir al crédito, al consumo, un poquito a la vivienda y a los ingresos de las matrices, o si debe de contribuir al desarrollo. Toda la banca, incluyendo la banca de desarrollo. La banca de desarrollo, que la verdad, Nacional Financiera, pues mejor no la menciono. Y la banca de desarrollo, si es del desarrollo o del subdesarrollo. Y por último, un tema de ideas, porque quiero ver si aquí estamos desactualizados o estamos actualizados. Es otro tema también que se discute mucho en América del Sur, que es el tema del Estado desarrollador, el Estado neodesarrollista, que manejan países así que les ha ido tan mal como China, explícitamente, el Estado neodesarrollista, y que se opone básicamente a la otra idea, el Estado neoliberal. El Estado neoliberal que privilegia la estabilidad, y el Estado neodesarrollista, que nos dio, por cierto, el periodo más exitoso de la historia de México, 40 años de crecimiento al 6%, frente a 40 años de crecimiento al 2%. Pero referirse a eso, uno dice que se refiere uno al pasado, y eso parece que no es el pasado, es más bien el futuro, y que quizás a lo mejor nosotros son los que seguimos en el pasado. Bueno, tú me provocaste, yo te provoco aquí con algunas ideas. Muy bien, buenísimo. Muchas gracias. Ricardo. Ricardo Sepúlveda. Pues muy contento de estar aquí, muy reconocido por este premio y por poder estar presente en este momento importante del INAP. Y yo en mi calidad de asociado del INAP, en primer lugar, pues me sumo a esta felicitación, a este reconocimiento de toda una trayectoria, también en mi calidad de servidor público de algunos años. Pues me da mucho gusto poder estar presente ante personalidades mexicanas que tanto bien hacen, y también quiero aprovechar en mi calidad de responsable de la política de derechos humanos de México dentro de la Secretaría de Gobernación para plantear un tema que debo decir me produce inquietud y que teniéndote aquí presente, Alicia, pues me gustaría escuchar tu punto de vista. Muy brevemente, sin ampliarme, pero como ustedes saben, muy recientemente hemos como sociedad ampliado la agenda de los derechos humanos para involucrar actores que antes estaban fuera, como son las empresas. Hoy las empresas han abierto, han tomado un posicionamiento que en parte se mezcla con esta desigualdad, no siempre negativamente, pero es un factor que se suma a esto, pero también son una oportunidad muy grande para poder potenciar la agenda de los derechos humanos, y yo creo como una agenda igualadora. Yo creo que la agenda de los derechos humanos, por definición, por la universalidad de los derechos, es igualadora. No lo puedo ver de otra manera. Y tomando en cuenta que
que hemos llegado al consenso de los objetivos de desarrollo sostenible, que es un gran propósito común. A mí lo que me inquieta es que no veo la suficiente vinculación entre esta agenda de empresas y derechos humanos con la Agenda 2030. Me da la impresión a veces que nos puede pasar en la Agenda 2030 como el contar con una superestructura de muy buenos objetivos, pero que no incide dentro de las políticas internas. Yo me gustaría mucho escuchar tu visión, tu consejo, también en cómo hacerlo. En el caso de México, pues tenemos todo un propósito de impulsar la agenda de derechos humanos y empresas, y quisiéramos hacerlo de la manera más efectiva, y entre otras vemos la oportunidad. Hace unos días se dio este evento, entre otras cosas ya se fue referido y tu participación fue fundamental, y se trató el tema, pero aún creo que fue de manera insuficiente. Dejo también una pregunta y aprovecho para agradecer a Carlos esta invitación, a Gerardo, secretario técnico, y a todos ustedes, y estaré muy atento a tu respuesta, Alicia. Gracias. En la tercera fila, Buenas tardes y muchas felicidades, doctora Alicia. La pregunta es la siguiente. Tu nombre. Eduardo Luna, de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos, Red IGLOM. La pregunta es si el ingreso básico ciudadano representa una estrategia real para erradicar la pobreza. Y vinculada con esta primera pregunta, si la implementación o el reconocimiento de este ingreso como derecho y como instrumento de política pública implicaría que se eliminara la política social como hoy la conocemos o implicaría una complementariedad. Muchas gracias. Manqué, por favor, perdón, doña María Angélica Luna Parra. Bien, pues yo también me siento muy contenta y orgullosa de que Alicia esté aquí. Para mí, para muchos, la voz de la CEPAL ha sido un alivio, un contrapeso a muchas otras voces que daban solo una sola visión de ciertas normas macroeconómicas, financieras, como la única alternativa para visualizar el mundo. A mí lo que me preocupa es en las metas 2030, que en los objetivos 2030, que no queda clara una visión de desarrollo integral. No es lo mismo abatir la pobreza y combatirla, y para eso se han inventado todos los programas de transferencias económicas, que propiciar el desarrollo. O algo similar a lo que decía Francis, que nos hizo como países ser capaces de generar desarrollos regionales, desarrollos locales, que de pronto se convirtió en una política de abatimiento de la pobreza que solo podemos resolver distribuyendo recursos, ¿no? Yo creo que perdimos la capacidad como estados de potenciar visiones de desarrollo. Ojalá se puedan recuperar en este siguiente periodo, porque si no, no se van a poder alcanzar esas metas. Bueno, fueron 4 participaciones. ¿Quieres que tomemos alguna más o? Tú con lo que tú digas. A ver, una más. ¿Una más? Claro que sí. Mi nombre es Juan Ojeda, trabajo en la Universidad del Mar en Puerto Ángel, Oaxaca, y tengo mi hija que trabaja en Nueva York, en Naciones Unidas. Le dije que iba a venir a verla a usted. Bueno, lo que yo quería preguntar es cómo conciliar la propuesta keynesiana que usted plantea con la schumpeteriana y ambiental, cuando la realidad demuestra que cada una jala por su lado. Serían como 3 ruedas que no se pueden congeniar. Me gustaría que haga un comentario sobre esto. Bueno, para finalizar, solo si me permites un brevísimo comentario. Es decir, ya lo tocaste, pero ¿cómo retomar el tema? Crecimiento de la población con todas sus características de envejecimiento, con deterioro ambiental, en el caso de México muy específicamente, y de cara sobre todo a la problemática, por ejemplo, del agua. ¿Del? Agua.
Bueno, muchas gracias de verdad por las muy interesantes preguntas y comentarios, y parto con Francis Suárez. Desde luego que compartimos, creo que lo más interesante de lo que ocurrió la semana pasada, yo creo que fue el anuncio del presidente de que va a mandar al Congreso la ley para justamente actualizar la ley de planeación. Creo que eso fue muy importante y ojalá y la sociedad esté pendiente de que se mande, en primer lugar, y del contenido, porque yo creo que eso es fundamental, porque hay que actualizar la ley de planeación en México. Tiene muchísimos años de atraso y requiere muchos ingredientes, sobre todo planificación participativa, en fin, una serie de instrumentos que se deben incorporar. También anunció que se iba a incorporar en el presupuesto del 2018. Creo que los ciudadanos deben de estar muy pendientes de estas dos cosas, porque creo que es fundamental. En relación a los medios de implementación, tienes toda la razón. En realidad, y María Angélica Luna Parra también lo tocaste, en relación a, bueno, ¿y qué se puede hacer con esta agenda tan grande y cómo podemos cambiar la perspectiva y la conversación de cómo se va a implementar esta agenda, de verdad, cómo vamos a cambiar la visión del desarrollo, cómo irnos de las políticas asistencialistas a una política mucho más integradora? Y yo diría que hay obviamente acciones a nivel nacional que se deben tomar, entre ellas la movilización de recursos domésticos o nacionales. Nosotros pensamos que a través de la política fiscal es un instrumento. No creo que pueda haber otra reforma en México por ahora, pero sí puede haber mucho más control de la evasión y la elusión fiscal. Eso me parece fundamental. En México existe esa elusión y esa evasión fiscal, y yo diría que eso nos tiene que llevar al tránsito de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad, eso definitivo. Creo que las políticas contracíclicas que tú también has analizado bastante, Francis, creo que uno de los errores que ha habido de la banca de desarrollo, y me refiero incluso a la banca de desarrollo multilateral, al BID, a la CAF, que deberían de ser instituciones contracíclicas. Son instituciones que siguen el ciclo. Va de bajada, pues de bajada vamos, y va de subida y de subida vamos. Esas instituciones deberían actuar justamente en el momento en que el ciclo económico está abajo, es cuando estas instituciones deberían entrar con financiamiento, especialmente a los países de América Latina y el Caribe, que han hecho un gran esfuerzo por mantener la deuda pública baja. Entonces, efectivamente creo que la banca de desarrollo no debería seguir apuntalando el consumismo y debería apuntalar la inversión pública y privada, pero con visión. ¿Y cuál es la visión? Nos han criticado mucho en CEPAL porque favorecemos las políticas industriales. Claro que las favorecemos, porque dice que eso es una actitud de choose the winners. Bueno, la verdad es que hoy están haciendo choose the winners de todas maneras, porque el Tratado de Libre Comercio seleccionó a los ganadores. Creo yo entonces que sí es efectivamente, qué bueno que está pasando, quizá lo que está pasando, porque le permite a México revisar si se va a renegociar el Tratado de Libre Comercio. Bueno, pues en verdad miremoslo a fondo, sector por sector, porque efectivamente creo que si bien generó crecimiento, no generó bienestar. O sea, las exportaciones, nosotros veíamos datos de las exportaciones, supongamos que México exporta, el año pasado exportaba casi $1,000 millones diarios, y que creció casi 10% el nivel de las exportaciones de 94 a la fecha. ¿Pero cuánto creció el crecimiento? Nada. Bueno, me refiero, más bien se fue para abajo, ¿no? Hoy estamos en 1,7, esa es la perspectiva de crecimiento de México, y además el salario mínimo, que para mí es el instrumento más igualador que puede existir, el salario, y ese salario se mantuvo siempre plano. Entonces, y yo creo que fue el único país de América Latina, el único país que mantuvo el salario mínimo en esos niveles fue a México, nada más. Uruguay nos puede dar el ejemplo de cómo un país tan igual, como es el caso uruguayo, se ha mantenido a flote por muchas razones. Tiene una fiscalidad superior al 30%, tiene justamente el tema del salario, que lo han protegido, y también yo creo que ha tenido una política de país, una visión de país, y yo creo que eso es lo que ha faltado. En relación a la cuestión fiscal, yo creo que algo que nos ha faltado a los países de América Latina y el Caribe es cooperación en materia fiscal. Nosotros tenemos esta tendencia a irnos al race to the bottom, con tal de que vengan las inversiones extranjeras, no importa.
les damos hasta la nacionalidad, porque de verdad hay países del Caribe que le dan hasta la nacionalidad con tal de que vengan. Yo creo que ese es un error. Nosotros, y ahí es donde también voy a tu pregunta, querido Ricardo, porque lo que está pasando es que las empresas, hay diferentes tipos de empresas, pero las empresas mineras, te voy a poner el caso de las empresas transnacionales mineras, vienen a extraer plata, ya no voy a poner a México de ejemplo, pero plata o cobre a países de Sudamérica. El cobre no tiene patitas, no se va a ir a ningún lado. Sin embargo, si Perú les ofrece mejores condiciones porque les baja impuestos, porque le da todo, porque no controla lo ambiental, porque no importa, entonces las empresas privilegian y se van ahí, y en cambio no van a Chile, vamos a suponer. Entonces, ¿por qué entre países de América Latina no nos ponemos de acuerdo para pedirles a las empresas transnacionales, para negociar con ellas, que en verdad es injusto que no estén pagando suficientes tributos ni regalías y que la extracción de recursos naturales de nuestra región, el extractivismo, nos está llevando a perder patrimonio? Entonces, yo sí creo que, y la lucha con el agua, porque por ejemplo la minería y el agua están constantemente en una pugna tremenda. Necesitamos que traigan su mejor tecnología que utilizan en otros países y que la vengan a utilizar acá. Entonces creo que en América Latina tiene que haber mayor cooperación fiscal, tiene que haber cooperación para sentarnos en conjunto a negociar también que nuestra evasión fiscal deje de irse a los paraísos fiscales, esa es la verdad, que se acabe el secreto bancario, y eso solo se va a lograr con cooperación internacional. Cuando a mí me pregunta también el último colega que preguntó, Juan Ojeda, ¿cómo vamos a lograr Keynes, Schumpeter y la eficiencia ambiental? El keynesianismo no va a depender de nosotros, pero sí podemos como región y voz colectiva presionar y tener voz colectiva en los foros internacionales y presionar para que los países superavitarios pongan de su parte y no le exijan a los deficitarios que seamos el sostén de la economía internacional. Nos hace falta voz y voto en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, en el G20, si tenemos 3 países de América Latina en el G20, tenemos que impulsar a que ellos hablen y que el G20 de verdad cumpla con sus objetivos de coordinar la política internacional. No sé, Francis, eso es lo que creo que se refiere a lo que tú preguntas. Una cosa más que yo quisiera decir, en las cadenas productivas, efectivamente nosotros en CEPAL hemos trabajado muchísimo cadenas de valor y cadenas productivas para ver cómo logramos, yo diría reconfigurar toda la cadena de valor. Lo hicimos para Argentina y vimos, por ejemplo, el caso del calzado, por decir algo, desde la vaca hasta el zapato. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuántas empresas pequeñas y medianas participan? ¿Cuántas grandes? ¿Cuáles son los obstáculos que se encuentran en el camino? ¿Cómo salen y entran los insumos varias veces? Porque México será un gran exportador, pero exporta importaciones, no hay que equivocarse. El 40% de las exportaciones mexicanas son importaciones de Estados Unidos, así que si Estados Unidos retira el tratado, pues lo que va a retirar también es el 40% de sus propias importaciones. Entonces, por eso hay que mirar a detalle lo que está pasando. Y sí, coincido contigo, la inversión pública, nosotros ahora en el foro, precisamente el ministro uruguayo propuso algo que me parece muy interesante, que es cambiar la contabilidad de la inversión. Eso es muy importante, Francis, y tú y muchos otros que han luchado por esto, no podemos seguir considerando la inversión pública como gasto. Tenemos que contabilizarla de otra forma, y eso es lo que nos ha hecho el Fondo Monetario Internacional después del consenso de Washington. Eso tenemos que cambiarlo. Entonces, ahí hay algunas medidas que quizá no son todas, pero que creo que pueden responder a movernos hacia un Estado más, yo creo en el Estado desarrollista, por supuesto. O sea, el Gran Brasil es producto del Estado desarrollista, aún desde la dictadura. Aún en la dictadura, Brasil era un Estado desarrollista, China es un Estado desarrollista, y creo que Uruguay es un Estado desarrollista. Una Argentina es un Estado que basó gran parte de su éxito industrial a partir de una visión de desarrollo. Porque el Estado neoliberal lo que propone es que todo se lo dejemos al mercado. El mercado no va a poder, el mercado no es igualador, el mercado juega un papel, y la verdad, el mercado es un resultado. Eso es lo que cuando dicen es que el mercado está enojado, no está enojado nada. El mercado es un resultado de la buena negociación o mala negociación que tengamos los diferentes actores sociales.
Eso yo creo que es un tema que tenemos que manejar. Y Ricardo, creo que tú mismo viste que hay muchas empresas interesadas en asociarse a los derechos humanos, pero las empresas tienen que hacer un cambio muy grande. Tienen que pasar de la responsabilidad social corporativa, de la filantropía, a verdaderamente incorporar en su mainstream la mirada de un desarrollo. Y creo que algunas sí lo están haciendo. Oímos algunos ejemplos la semana pasada muy impactantes. Creo que, por ejemplo, FEMSA, digo, a pesar de que su nombre tú dices, ay, qué horror si es la Coca-Cola, pues sí, pero la verdad es que FEMSA está desarrollando algunas alternativas muy interesantes para cuidar el agua, para controlar, digamos, para introducir en toda su cadena de valor, por ejemplo, FEMSA compró en Chile farmacias. Y lo que está proponiendo en Chile, que me parece muy interesante, quizás no lo está proponiendo aquí, pero allá sí, es la fabricación de farmacéuticos genéricos en Chile. Instalar una planta de farmacéuticos genéricos, por ejemplo. Bueno, esa conversación es la que hay que tener con las empresas. Cambiar la conversación no es que siempre ganen ellos, y no siempre es que les bajemos los impuestos, y no siempre es que tengan las mejores condiciones. No, dialogar con las empresas implica dónde se van a ubicar, qué pueden proporcionar. Por ejemplo, yo creo que un ejemplo de una empresa muy interesante para mí es Bombardier, la empresa que está en Querétaro. A mí me parece una empresa canadiense, que a lo mejor la trajiste tú seguramente, Francis, cuando eres embajador, ¿no? Pero es una empresa súper interesante porque es de aeronáutica, es de la mayor expertise, pero han creado una universidad, han capacitado, han creado un clúster, tienen insumos locales. Entonces, eso es lo que hay que conversar con las empresas. ¿A qué vienes? ¿Vienes a extraer nuestros recursos y a ganar más, o vienes a tener una prosperidad compartida en donde este país y otros te ofrecen reglas claras, te ofrecen una ciudadanía con ganas de trabajar, pero también que sea justa? Y por eso creo que ahí, a partir de lo que ustedes están haciendo de vincular derechos humanos con empresa, podemos hacer muchísimas cosas. En CEPAL hemos organizado ya 2 encuentros empresariales con la Agencia de Derechos Humanos de Naciones Unidas y lo seguiremos haciendo. Creo que hay ejemplos también como la digital, por ejemplo, la Telefónica y nuestra querida y bien ponderada América Móvil. O sea, si el Estado tiene claridad en sus objetivos y dice, yo quiero que la banda ancha sea un bien público global, un bien público para todos, que la banda ancha llegue a todos y la banda ancha de calidad, la de 4.0 y si se puede 5.0. Ahora sí, empresas, Estado, sentémonos a conversar para ver, ¿ese es el objetivo? Ahora juntos, ¿cómo llegamos ahí? Y se puede, yo creo que se puede y creo que las empresas digitales están dispuestas a participar. El otro tema, Eduardo Luna, el ingreso básico ciudadano, que también me lo preguntó Francis. Nosotros en la CEPAL hicimos un encuentro sobre ingreso básico ciudadano transversal, como es el instituto. Vinieron todos los partidos de México, tuvimos un debate, sí cerrado todavía, porque para nosotros el ingreso básico ciudadano puede ser una gran solución de pilar básico solidario que le dé respaldo sobre todo a los jóvenes en su búsqueda, ¿verdad? Porque lo que tenemos que superar es esa necesidad de la supervivencia y sustituirla para que haya una búsqueda de innovación, de riesgo también. O sea, la gente no toma riesgos porque está en la supervivencia todo el día. Ahora, si eso puede o no reemplazar los programas actuales sociales, eso estamos nosotros analizando hoy. Hemos encargado 3 estudios que nos puedan indicar cuánto costaría un ingreso básico ciudadano en México, de cuánto podría ser, cuánto costaría. A lo mejor hay una fórmula que nos proponían que era una especie de impuesto negativo, o sea, negativo en el sentido de que cuando una persona supera ese ingreso básico y paga impuestos, pues se le descuente, por ejemplo, de su ingreso y del pago de impuestos. Entonces estamos en ese análisis ahora. Le hemos encargado a un instituto en Estados Unidos que nos haga un estudio viéndolo desde el punto de vista del mercado, otro a la universidad, otro a otro consultor, y pronto nos vamos a reunir de nuevo para analizar esta alternativa. Creemos que es una gran alternativa, y lo que a mí más me sorprendió fue que la primera vez que oí hablar de ingreso básico ciudadano fue en el Foro Económico de Davos, por las grandes empresas transnacionales, que ellas ven con mucho interés el tema del ingreso básico ciudadano, porque claro, se van a quedar sin consumidores, eso está claro. Entonces, Finlandia, por ejemplo, ya lo estableció.
Entonces, estamos mirando la experiencia finlandesa. Creo que en México esto puede ser una gran alternativa, pero hay que mirarla con el cuidado que merece y con los datos sobre la mesa. Y por último, a mi querida amiga María Angélica Luna Parra, sí, creo que hay que construir una visión de desarrollo y los eslabones críticos, esta agenda que nosotros hemos interpelado. Yo no he tenido tiempo aquí de explicar una cosa, y es que nosotros agarramos la Agenda 2030 en la CEPAL, la pusimos en el banquillo de los acusados y la interpelamos, diciendo qué responde y qué no. Y hay muchas cosas a las que no responde esta agenda. Y efectivamente lo que le falta es una estrategia de desarrollo mucho más estructuralista, como lo pensamos en CEPAL, porque lo que hay que ir al fondo es a justamente cerrar las brechas estructurales. Y esa es la parte que la agenda no responde. Pues eso sería, queridos amigos, creo, y tampoco quiero que nos quedemos, digo, me da pena con el tiempo, pero encantada de responder más preguntas si así lo deciden. Ahora un aviso muy importante. Eso. Bien, con esto estaríamos finalizando. Les reiteramos nuestro agradecimiento a nombre del Instituto Nacional de Administración Pública por habernos acompañado a esta solemne ceremonia, y les invitamos al vino de honor que se va a ofrecer en el patio central del instituto, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad.